Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Peña Torres y hoy vengo a hablarles sobre las reacciones reversibles e irreversibles. Primero comencemos dando un concepto sobre una reacción química, ¿ok? Una reacción química son el proceso de arreglo de átomos y enlaces cuando sustancias químicas entran en contacto. Las sustancias químicas cambian al alterar el arreglo de sus átomos en esa sustancia. Las sustancias químicas que cambian son los reactantes y las sustancias nuevas que se forman o se generan son los productos. Daremos un ejemplo sobre una reacción química. Las ecuaciones químicas muestran cuáles son los reactantes, los productos y otros participantes como catalizadores y energía. Los reactantes se anotan a la izquierda de la flecha que apunta a los productos de esta forma. Esto se lee de la siguiente manera: una molécula de gas metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para formar dióxido de carbono gaseoso y dos moléculas de vapor de agua. El oxígeno y el metano son los reactantes y el dióxido de carbono y el agua son los productos. Características. Las reacciones pueden ser reversibles e irreversibles. Si los productos pasan a ser reactantes, se dice que la reacción es reversible. Si en cambio los productos no vuelven a formar los reactantes que le dieron el origen, se dice que la reacción es irreversible. Por ejemplo, al transformar el azúcar en caramelo al calentarse, por más que enfriemos el caramelo, es imposible de que vuelva a ser azúcar. Otra característica de las reacciones químicas es que los átomos no cambian. En una reacción química, los átomos siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la forma como están unidos y la distribución entre ellos. Ahora hablaremos sobre la reacción irreversible. Una reacción irreversible es una reacción química que se hace prácticamente en un solo sentido. En este tipo de reacciones, la velocidad de reacción inversa es despreciable respecto a la velocidad de reacción directa, y en algunas reacciones, como la de combustión, prácticamente nula. La reacción ocurre hasta que alguno de sus reactivos se agote, llamado reactivo limitante. Puede simbolizarse con la siguiente reacción química. Esta sería la ecuación de dos sustancias que interactúan entre sí para formar dos productos. A, B, C y D son coeficientes estequiométricos. El número de moles relativos de los reactivos A y B y de los productos C y D, respectivamente. La flecha indica un solo sentido para la reacción. Por ejemplo, en este caso, la glucosa reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, liberando energía química, que es una reacción exotérmica que sería almacenada en el ATP. Esta no es una reacción de combustión, sino de oxidación. Reacción reversible. Se llama reacción reversible a la reacción química en la cual los productos de la reacción vuelven a combinarse para formar los reactivos. Esta reacción se representa con la doble flecha
la cual indica el sentido de la reacción. Esta ecuación representa una reacción directa hacia la derecha, que ocurre simultáneamente con una reacción inversa hacia la izquierda, donde A, B, C y D representan el número de moles relativo de los reactivos A y B, y de los productos C y D, respectivamente, y se los llama coeficientes estequiométricos. En este ejemplo, el monóxido de carbono reacciona con las dos moléculas de dihidrógeno, formando una molécula de metanol. El producto metanol puede volver a combinarse para generar los reactivos iniciales. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Jaraba Segura y hoy les vengo a dar unos ejemplos de reacciones reversibles e irreversibles. Reacciones reversibles. Primero que todo, ¿qué es una reacción reversible? Son aquellas que se realizan en dos sentidos simultáneamente. A medida que se forman los productos, estas vuelven a reaccionar entre sí para formar los reactivos, quedando en un estado de equilibrio químico. Esto lo vamos a representar con una doble flecha. Cuando vemos que la flecha va en dos sentidos, eso quiere decir que es una reacción reversible. Por ejemplo, el dióxido de carbono en estado gaseoso que reacciona con el agua, este forma el ácido carbónico en solución acuosa. Otro ejemplo sería el hidrógeno más cloro, ambos en estado gaseoso, vamos a formar el cloruro de hidrógeno. Por último, este tercer ejemplo de estas reacciones reversibles sería el hidróxido de amonio, que se puede descomponer en amoníaco más agua. Por último, no se nos puede olvidar que las reacciones reversibles van en ambos sentidos, de reactivos a productos y de productos a reactivos, hasta llegar a un estado de equilibrio químico. Estas reacciones pueden ser reversibles estando en algunas de sus condiciones. Reacciones irreversibles son las que se producen en un solo sentido. Eso quiere decir que reaccionan completamente los reactivos para convertirse en productos. Y esta reacción se va a terminar cuando se agotan algunos de los reactivos. En este caso, la flecha solo va a apuntar a un solo lado. A continuación, les mostraré 5 ejemplos de reacciones irreversibles. Aquí tenemos el trióxido de azufre más el agua y esto nos va a producir el ácido sulfúrico. Esta reacción es irreversible ya que cuando se convierte completamente en un producto no puede volver a ser un reactivo. Acá en el segundo ejemplo tenemos al sulfato cúprico más el cloruro de magnesio que nos va a producir el sulfato de magnesio más el cloruro cúprico. Igualmente estas son reacciones irreversibles que no van a poder volver a ser reactivos. Quedan siendo ya un producto. En el tercer ejemplo tenemos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, ambos en solución acuosa, y esto nos va a producir el cloruro de sodio en solución acuosa más agua. En el cuarto ejemplo tenemos al sodio más el agua que nos produce hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso. Y por último, en el ejemplo número 5 tenemos al cloruro cúprico más el sulfuro de hidrógeno que nos va a producir el sulfuro cúprico y el cloruro de hidrógeno. Como ya les había mencionado, esta reacción se convierte totalmente en un producto. Esto pasa cuando
la reacción se agota por completo y termina siendo un producto para lograr el equilibrio químico en la reacción. Bueno, ahora les voy a dar otro tipo de ejemplos y así podrán entender mejor de reacciones reversibles. El primero sería una batería recargable. Cuando se descarga, luego se vuelve a recargar y esto forma su ciclo. El segundo ejemplo, sistema de carga de batería de los autos. El alternador genera la suficiente energía para la carga de la batería. El tercer ejemplo, cuando el agua cambia de estado, es posible volverla a su estado original si cambiamos el sentido de la reacción. El cuarto ejemplo de la reacción reversible sería cuando reacciona cualquier ácido con una base débil. Producen compuestos que son reversibles. Y el último ejemplo de estas reacciones reversibles sería la oxidación de un hierro en un ambiente cerrado. Y ahora, por último, les voy a dar ejemplos más simples de reacciones irreversibles. El primer ejemplo sería pilas del control del televisor. Una vez descargadas no se pueden cargar. La segunda sería combustión. Una vez ocurrido el fuego no se puede revertir. Tercero, destilación de los hidrocarburos. Una vez compuesto el petróleo no se puede obtener el crudo nuevamente. La acción reversible implica que la acción del fármaco que se produce en tiempo determinado no durará permanente. Una vez que el fármaco ha formado el complejo, este se desenlaza del receptor y sigue un proceso de metabolismo para al final ser excretado. La finalidad de que sea reversible hace que acabe la acción farmacológica. En el caso de los fármacos antitumorales, estos se entrelazan al DNA y lo fragmentan. Este es un hecho irreversible. Posteriormente, el fármaco es disuelto por los macrófagos que comen la fragmentación del DNA. En la mayoría de los casos, la acción farmacológica es de tipo reversible. Por ejemplo, el umbral. Un fármaco determinado emite una acción farmacológica sobre un estado patológico o fisiopatológico a partir de una dosis específica. El efecto no se lleva a cabo si se administra una dosis menor. La mayoría de las interacciones de un fármaco y un receptor o de un fármaco y una enzima son reversibles. Pasado el tiempo, el fármaco pierde su fijación y el receptor o la enzima recupera su funcionamiento normal. A veces, sin embargo, la interacción puede ser irreversible en gran medida y el efecto del fármaco persistirá hasta que el organismo produzca más cantidad de enzima. Por ejemplo, el omeprazol, un fármaco utilizado en el tratamiento del reflujo gastroesofágico y en las úlceras, inhibe de forma irreversible una enzima implicada en la secreción de ácido gástrico. Reacciones irreversibles. Una reacción irreversible es una reacción química que se verifica en un solo sentido, es decir, se prolonga hasta agotar por completa una o varias de las sustancias reaccionantes y por tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. Farmacológicamente existen los inhibidores enzimáticos, que son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un agente patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Muchos medicamentos actúan como inhibidores, por lo que su descubrimiento y mejora es un campo de investigación activo en la farmacología. La validez de un inhibidor enzimático medicinal suele venir determinada por su especificidad y su patencia, así asegurar que el medicamento va a tener pocos efectos secundarios y por tanto una baja toxicidad. Los inhibidores irreversibles normalmente modifican una enzima covalente con la que la inhibición no puede ser invertida. Los inhibidores irreversibles suelen contener grupos funcionales reactivos
como mostazas nitrogenadas, aldehídos, haloalcanos y alquenos. Estos grupos electrofílicos reaccionan con las cadenas de aminoácidos para formar uniones covalentes. Los residuos modificados son aquellos que contienen en sus cadenas laterales nucleófilos, como por ejemplo un grupo hidroxilo o un grupo subhidrilo. Los inhibidores irreversibles son generalmente específicos para un tipo de enzima y no inactivan a todas sus proteínas. No funcionan destruyendo la estructura proteínica, sino alterando específicamente la estructura tridimensional del sitio activo inhabilitándolo. Por ejemplo, el pH y las temperaturas extremas causan la desnaturalización de casi todas las proteínas, pero este no es un efecto específico. Los inhibidores irreversibles dan lugar a la inhibición dependiente del tiempo y por ello su potencia no puede ser caracterizada mediante la determinación del valor IC50. Esto se debe a que la cantidad de enzima actúa a una concentración dada del inhibidor irreversible. Se va diferente dependiendo del tiempo de preincubación de inhibidor con la enzima. Como se muestra en la imagen, los inhibidores irreversibles forman principalmente un complejo reversible y no covalente con la enzima, que reaccionará posteriormente para producir una modificación covalente en lo que se denomina el complejo del punto muerto. La tasa a la que se forma IL es llamado la tasa de inactivación o K-INAC, puesto que la formación de IL puede competir con IS. La unión de inhibidores irreversibles pueden ser prevenidas por competencia tanto con el sustrato como con un segundo inhibidor irreversible. Este efecto de protección es una buena evidencia de una reacción específica del inhibidor irreversible con el activo. Como ejemplos de inhibidores irreversibles tenemos tripanofión reductasa, donde se muestran dos moléculas unidas al centro activo. Diisopropil fluorofosfato se muestra como un inhibidor irreversible de la proteasa en el apartado. Y tenemos la inhibición suicida, que es un tipo común de inhibición irreversible donde la enzima convierte al inhibidor en una sustancia reactiva en su centro activo.